Vamos a los alumnos, por favor. Bueno, muy bien. Bueno, estas tardes tenemos una... Natalia, no se olvide de poner la grabación, me parece que no está. Ahí está, empezamos la grabación. Bueno, hoy es el último martes de este módulo de infectología y para nosotros en general y para mí en particular es un enorme placer poder presentar a un amigo de la casa, el doctor Luis Miguel Noriega. El doctor Noriega es un destacado profesional chileno. Eh, eh, Él es director del Departamento de Medicina Interna de la Clínica Alemana de Santiago de Chile. Es además un médico infectólogo. Además, él coordina, es director, codirector del Board de Medicina Interna que se hace habitualmente cada tiempo, cada 2 años, en Santiago de Chile y que reúne a profesionales de la clínica alemana, profesionales de Latinoamérica, la Clínica Mayo y el American College. La pandemia, entre las cosas que ha hecho, es que esto no se puede hacer regularmente, pero recordamos esas excelentes reuniones académicas de una semana donde se hace un paneo de toda la actividad de la medicina interna. Eh, Roberto, perdón, Roberto, se te está viendo. Jorge, ¿Estás? Sí, te escuchamos, te escuchamos. ahora estoy, pero se corta. Luis, un gusto de tenerte esta tarde acá con nosotros, Luis. Para nosotros, para la sociedad y para tus amigos de Argentina, poder escucharte. Bueno, seguimos con problemas, pobre Roberto, ha querido presentarte, pero no ha podido. Bueno, entonces terminamos este martes con dos temas de enorme importancia como son. Se te cortaba, Roberto, por eso seguí con la presentación de Luis. Decíamos que va a charlar de dos temas enormemente importantes, como es la incorporación de nuevos antibióticos debido al problema creciente de resistencia bacteriana, y después un tema de enorme actualidad, como es el de las vacunas del adulto, y fundamentalmente para que nos hacemos de los nuevos conocimientos que hay sobre las vacunas para el COVID, que todos tenemos seguramente alguna experiencia y muchas preguntas. Así que, Luis, te escuchamos, carga tu clase nada más. Nosotros vamos a desaparecer, dar tu charla. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias, Roberto. Para mí es un verdadero honor estar y compartir con usted, y le agradezco mucho la consideración y el cariño que siempre tienen y la deferencia que tienen para invitarme a hablar en estos cursos, y espero llenar la expectativa y tratar de aportar algo en el desarrollo de este curso. Bueno, la primera presentación, como decía, va a ser sobre resistencia antimicrobiana y algunos conceptos sobre algunos de los nuevos antibióticos, y voy a hablar, como sale ahí la hoja de ruta, en panorama y causas de la resistencia antimicrobiana, mecanismos y los nuevos antibióticos. Y no tengo ningún conflicto de interés que declarar. La resistencia antimicrobiana es un problema tremendo, y cuando uno cuantifica, si nos imaginamos que no hiciéramos nada para controlarla, para detenerla, no hubiera control de antibióticos, no hubiera todas las medidas de las cuales vamos a conversar, el resultado de este problema significa una cantidad inmensa de muertos, y aquí se puede comparar incluso superando lo que es mortalidad por cáncer o lo que es mortalidad por accidentes de tráfico, por diabetes. O sea, un problema tremendamente relevante a nivel mundial. Esto se ve reflejado, por ejemplo, cuando uno ve un mapa como de calor en lo que se refiere a resistencia de Escherichia coli a la fluoroquinolona, y vemos que prácticamente todo el mundo, en los lugares donde se mide, hay lo mismo: Pseudomonas y amikacina, Staphylococcus, enterococo y vancomicina. Y así podríamos ver de cada uno de los antibióticos, viendo estas imágenes
tipo mapa de color donde se detecta la resistencia, y nos damos cuenta que es un problema que tiene distintas magnitudes en cada país, pero que es extendido, ocurre en todo el mundo. Y la resistencia antimicrobiana no es nueva, esto viene de hace muchísimos años, y de hecho hace ya varios años, se detectó en la cueva de Lechuguilla, por ejemplo, en Nuevo México, en lugares donde no había habido contacto del ser humano, no había habido ninguna presencia de vida en muchos millones de años, y lograron, en organismos que se encontraron ahí, detectar genes que revelaban resistencia a los antimicrobianos. Y acá vemos que en el fondo eso está reflejado en que las bacterias han tenido un tiempo de evolución en la Tierra importante, largo, mucho menor que el tiempo que lleva de evolución el ser humano. Por lo tanto, obviamente han ido desarrollando capacidades importantes para defenderse, mucho más allá de las capacidades que podemos tener nosotros para defendernos de las bacterias. El desarrollo de la resistencia antibiótica está netamente ligada a su uso. Y aquí vemos en relación a fluorquinolonas y uso relacionado a resistencia, y vemos que baja el uso, baja la resistencia, sube el uso y aumenta la resistencia. Estos son estudios hechos en algunos centros hace bastante tiempo, y vemos acá con estáfilo más o menos lo mismo. O sea, los antibióticos juegan un rol relevante. Y los antibióticos, desde que se desarrollan, se descubren o se fabrican, pasa un tiempo muy menor hasta que ya las bacterias aprenden a enfrentarlo. Y aquí vemos representado en verde que se genera un antibiótico, y ustedes ven que dura estable muy poco tiempo. Ya a poco andar empieza a aparecer estas barras verdes que en el fondo están reflejando el desarrollo de resistencia. ¿Y qué es lo que pasa? Mal uso antimicrobiano, una de las causas importantes. Todos los estudios reflejan que lo hacemos a nivel ambulatorio. Ustedes ven que las fechas acá son bastante antiguas. Los estudios de prevalencia de uso en atención comunitaria, si asumimos que lo que está en rojo es un uso inadecuado, 50%, 50%, 60% de uso inadecuado de antibióticos. Y cuando lo vemos a nivel hospitalario, por ejemplo, esto es a nivel de las residencias de estadía prolongada en Estados Unidos, un número importante de uso de antibióticos. 70% de las personas que están en estas residencias durante el año reciben antibióticos, y cuando se hace un análisis, 75% de esas personas están usando los antibióticos en forma probablemente innecesaria, de acuerdo a una evaluación de ficha. Y que yo lo encuentro re interesante, porque nos preguntan a los médicos, nos preguntan a nosotros si nos sentimos responsables del uso antimicrobiano, y ustedes ven en distintas partes del mundo, Canadá, la Comunidad Económica y Estados Unidos, la gran mayoría, sobre el 90% de los médicos interrogados dicen sí, somos responsables. Y somos responsables, pero estamos haciendo lo que vemos ahí arriba, y para eso hay múltiples razones. Este también es un estudio antiguo que es tremendamente interesante ver que en Estados Unidos, el año 92, del total de prescripciones, ustedes pueden ver que el 60% eran evitables. Todas las que se usaban para resfrío, la mayoría de las que se usaban para bronquitis, muchas de las que se usaban para otitis, faringitis o sinusitis. Por lo tanto, hay mucha herramienta a la que echar mano para cooperar en este problema. Y a nivel de los hospitales, el tema es que tenemos en la cabeza algo que yo encuentro en un artículo que es muy antiguo, lo encuentro tremendamente útil, que habla de la falacia en el uso antimicrobiano, que es pensar siempre que un antibiótico de más amplio espectro es mejor, que cuando falla el efecto de un antibiótico porque no estamos cubriendo lo suficiente, que si tenemos una duda, mejor cambiar, volver a cambiar, que una enfermedad más grave más requiere un antibiótico más severo, que las enfermedades requieren tratarse inmediato, lo que en infecciones muchas veces no es así, que más enfermedad o mayor enfermedad, ojalá usar nuevos antibióticos, y que los antibióticos no son tóxicos. Eso es lo que esa conducta nos lleva a esta frase que sale ahí arriba, que es el empiricismo verticalista o en espiral, que es utilizar antibióticos cada vez aumentando más en base a algunos de estos conceptos, lo que nos lleva a un tremendo sobreuso de antimicrobianos. Y eso es a nivel del ser humano. Vimos lo que ocurría a nivel ambulatorio, lo que ocurre a nivel hospitalario, y vemos lo que ocurre a nivel animal. De los antibióticos que se consumen,
70% son consumidos por animales, más de lo que se consume por el hombre. Y en esto hay distintos países y distintas frecuencias, y la verdad es que los países también se preocupan y hay vigilancia de cuánto están consumiendo. Y aquí está representado los de algunos países, fundamentalmente de Europa y de Asia, sobre el uso de antimicrobianos en agricultura y en desarrollo de los animales. Y en los animales, cuando miramos en qué lo estamos usando, vemos que el tratamiento de enfermedades de estos animales es la minoría. La gran mayoría se está utilizando en prevención o en promover el desarrollo de ellos. Entonces, resumiendo esto, vemos que tenemos a nivel hospitalario, tenemos un inadecuado control de infecciones, un uso inadecuado de antimicrobianos, y todo esto circula en el mundo porque los enfermos se van moviendo, la globalidad va generando que estos problemas se extiendan. Esto se va extendiendo además desde el uso de antibióticos animales, la carne que comemos, los pescados que nos comemos, el agua que tomamos va conteniendo algunas bacterias que tienen codones de resistencia y que se van transmitiendo y diseminando. Y esto tiene todo esto una base molecular, que son los determinantes genéticos o inducibles o seleccionables para transmitir estas enfermedades. Entonces, y el paso siguiente, lo que vamos a mirar ahora, es esta base molecular. La base de la resistencia antimicrobiana son la selección que ocurre cuando una bacteria se expone a antibióticos, y le puede ocurrir dos cosas: o tiene mutaciones o tiene transmisión. Y esta transmisión es por distintos mecanismos: conjugación, transducción, transferencia genética, transformación, que van generando que predominen bacterias resistentes posterior a la exposición de un antibiótico. Y con menos frecuencia tenemos la situación de la inducción de resistencia, vale decir que hay algún gen que está reprimido y que el uso antimicrobiano despierta señales que los desreprimen y que se expresan esta forma de resistencia antimicrobiana, y también terminan predominando las bacterias. Los antibióticos sabemos bien cómo actúan, que tienen a nivel de la pared, a nivel de la síntesis del DNA, a nivel de la síntesis de folato, a nivel de las membranas celulares, a nivel de la síntesis proteica, y todo eso nos lleva inmediatamente a los mecanismos de resistencia, porque a nivel de la pared los antibióticos son expulsados o no pueden penetrar, o se modifican las enzimas, o hay enzimas que destruyen el antibiótico antes de que éste pueda, o sea, conocemos entonces por el cual los antibióticos actúan, y cada uno de esos mecanismos va desarrollando capacidad de resistencia. Y dentro de esta resistencia, probablemente la producción de beta-lactamasas es de lo más relevante. Y las beta-lactamasas son miles, y cada vez van aumentando más, y tienen clasificaciones que son a veces complejas de entender. Hay clasificaciones moleculares, como la de Ambler, que es la que probablemente más usamos, y vamos a hablar, cuando nos refiramos ahora a beta-lactamasa, vamos a estar hablando de eso, y una funcional que tiene más relación con sustrato e inhibidor, pero cuesta más probablemente expresar el concepto de la resistencia y de su mecanismo de acción. Perdón, por algo está como andando para atrás. Ya, entonces las beta-lactamasas, como sale acá, están clasificadas como beta-lactamasas que, según su sustrato y su inhibidor, las tenemos las que son serinoenzimas o metaloenzimas. Esto tiene importancia, vamos a ver después, por los mecanismos o por los focos de acción. Las serino son las clase A, clase C y clase D. Y las metaloenzimas son las clase B, que de B, y como regla mnemotécnica, las metaloenzimas o las beta-lactamasas de clase B no son buenas, son las más malas. Las seroenzimas están la A, C y la D. Y vamos a tratar de entenderlas un poquitito para poder después hablar de los antibióticos y entender cómo funcionan. Cuando miramos en esta gráfica, que tenemos el mismo esquema de las beta-lactamasas, y vemos que los inhibidores de beta-lactamasa, estas sustancias que a veces no tienen actividad antibacteriana o en general no la tienen, pero inhiben las beta-lactamasas que destruyen los antibióticos. Y los más tradicionales, el ácido clavulánico, el sulbactam, inhiben las antiguas beta-lactamasas de tipo TEM, SHB, de las beta-lactamasas de serinoenzimas de clase A. Entonces, cuando agregamos el clavulánico, logramos bloquear las beta-lactamasas de bacterias productoras de estas antiguas o más básicas
beta-lactamasa. Cuando piperacilina tazobactam o cestrolano tazobactam, lo que estamos haciendo es que más de inhibir estas antiguas, estamos inhibiendo las beta-lactamasa de espectro expandido, que son uno de los problemas más importantes a los cuales nos vemos enfrentados en el manejo de la terapia antimicrobiana en nuestros hospitales o centros de atención. Después de eso aparecen otros inhibidores de beta-lactamasa, como el varobactam y el relebactam, que amplían su espectro. El varobactam ataca bien las carbapenemasas, pero atacan bastante más, fundamentalmente las AMC, que son estas enzimas que destruyen los beta-lactámicos, que son en general inducibles, y el relebactam tiene un poquito mejor acción sobre esa, pero ambas por lo menos cubren las carbapenemasas, a las cuales también nos vamos a referir después. Y una de las grandes cosas que hemos tenido este último tiempo es el desarrollo del avibactam, al cual también nos vamos a referir, que es una droga, un inhibidor de beta-lactamasa, que es probablemente el que tiene más amplio espectro, que además de actuar sobre todas las de clase A, sobre las de la clase C, también actúa sobre las bacterias que tienen beta-lactamasa de tipo OXA. No tiene ninguna acción y no hay ningún inhibidor de beta-lactamasa que actúe sobre las metaloenzimas, que son las clase B, pero que de buenas no tienen nada, y que son la nueva DELI, las BIM, la IMP, y que ahí puede uno ir nombrando otras que son menos frecuentes. Entonces, después de ver eso de la beta-lactamasa, podemos entender que la resistencia... perdón, me están diciendo que no se veía el puntero, yo pensé que estaba... Perdón, ya. Ahí ahora ya se arregló el puntero. Bueno, como estábamos hablando de las beta-lactamasas, lamento no verles porque estaba usando el puntero para mostrarles lo que les iba señalando, pero si vemos que cuando tenemos resistencia de una bacteria a los antibióticos carbapenémicos, esto puede ser por la producción de carbapenemasas, estas que veíamos ahí, las KPC, o pueden ser las clases B, que son las 9-DELI, BIMP o IMP, o las clases D, que son las OXA, ¿cierto? Y cuando no hay producción de carbapenemasa, hay otros mecanismos. Puede ser por estas inducibles, y esta uno en general no las considera como carbapenemasas, pero son activas pero hay alteración de purina y bombas de flujo como cosa más importante. O sea, no siempre la resistencia a los carbapenémicos es por producción de carbapenemasa, y eso hay que tenerlo claro. La Organización Mundial de la Salud y el CDC han definido una importante esquema sobre las urgencias que hay a nivel mundial en cuanto al desarrollo de antimicrobianos, y los dos reúnen para aquellos bacterias en los cuales es urgente o crítico, serio o alto, preocupante o medio, pero lo que los dos coinciden en que el mayor problema que tenemos probablemente en lo que es el desarrollo de resistencia está en las enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro expandida, las enterobacterias que desarrollan resistencia a carbapenem y la pseudomonas aeruginosa, que se pueden convertir en una pesadilla, y que la última forma de referirse a ellos son con resistencia difícil de tratar. Y las estrategias que tenemos para enfrentar todos estos problemas de resistencia a los que me he referido son tener un muy buen diagnóstico, entender lo que estamos haciendo, usar un programa analítico para tratar de entender qué mecanismo es el que está mediando detrás de él, utilizar vacunas como para evitar infecciones, con lo cual uno disminuye el uso antimicrobiano, usarlos adecuadamente, restringir los antibióticos en todo lo que sean actividades no relacionadas a la salud humana, este concepto de stewardship, que al final es uso adecuado antimicrobiano, y el desarrollo de nuevos antibióticos. Y el desarrollo de nuevos antibióticos es lo que vamos a fundamentalmente conversar ahora. Los antibióticos tienen un costo tremendo, pasan muchos años en que se logren desarrollar antibióticos, y como se usan para tratar infecciones en general agudas y en general por un tiempo corto, van perdiendo un cierto grado de interés por la industria farmacéutica. Las patentes duran poco tiempo, aparecen rápidamente las copias, entonces van perdiendo el entusiasmo mirando hacia el lado que pueden desarrollar drogas que se usan más tiempo, drogas para la hepatitis C, drogas para la infección por VIH, drogas para
terapia del cáncer, cosas que pueden usarse durante mucho tiempo, que tienen costo alto y que tienen un rédito económico mucho mayor, y eso hace que, en cierta manera, desincentive su uso. Pasa mucho tiempo, mucha inversión y poco tiempo de patente. Y como ven en esta gráfica, los antibióticos, después de pasar durante los años 80 con un fuerte impulso de desarrollo de nuevos antibióticos de nuevas clases o de las mismas clases con variaciones, fuimos viendo una curva descendente. Y en relación a esta curva descendente, se planteó a nivel de las instituciones que estaban preocupadas de este tema, como les decía, la Organización Mundial de la Salud, el CDC, las sociedades de infectología, microbiología americana, se plantearon la necesidad de generar nuevas drogas y se plantearon metas. Y se plantearon que para el año 2020, esto fue hace alrededor de 10 años, que para el año 2020 tenían que haber por lo menos 10 nuevos antibióticos que estuvieran dando respuesta al problema de la resistencia antimicrobiana. Y el resultado de esta iniciativa fue tremendamente buena. Y como ustedes ven ahí un listado de nuevos antibióticos, la gran mayoría son modificaciones y son de las mismas familias de antibióticos que han estado desarrollados. Algunos han tenido impacto y se han usado, otros no han tenido tanto impacto, que ya nuevamente se revisó la meta y se puso una nueva meta para los próximos años de desarrollo de drogas, fundamentalmente para los problemas fundamentales, que eran esos tres que les nombré: la enterobacteriasa, Pseudomonas, Acinetobacter. Son bacterias que se están convirtiendo en un tremendo problema. Y vamos a mirar de los resultados de esa iniciativa algunos de los antibióticos que parecen interesantes, partiendo por la ceftarolina. La ceftarolina se denominó como cefalosporina de quinta generación. Lo que hizo esta cefalosporina es aumentar su espectro hacia el lado de los gram positivos, fundamentalmente Staphylo aureus multiresistente y Streptococcus pneumoniae multiresistente. Tienen actividad in vitro sobre los estáfilos que son intermedios o resistentes a vancomicina también. Y ¿cuál es la gracia que tienen y por qué este funcionamiento? Si ustedes se acuerdan, cuando la resistencia del estáfilo o de los gram positivos a la penicilina es por beta-lactamasa, pero cuando usamos penicilinas semisintéticas como la oxacilina, meticilina, la resistencia es por modificaciones, como se ve acá, de los PBP. Y la gracia de la ceftarolina es que tiene una potencia en su unión a la PBP2A, que es la modificación de la original, que explica que siga siendo activa y que desencadene o inhiba estas PBP, que son las que al final tienen un rol en la generación del péptido glicano. Y también tiene una unión preferencial a las PBP2X, que es lo que le dan esta acción especial sobre los estreptococos pneumoniae resistentes a penicilina. La ceftarolina se probó y aprobó para su uso en neumonía comunitaria y en infección de piel y partes blandas, cosas en las cuales probablemente no tendríamos necesidad de usarla. Y uno se puede plantear que esta droga es un equivalente a combinar ceftriaxona con vancomicina, puede ser, pero hay que pensar que tiene una actividad bien específica sobre Staphylococcus aureus que uno la puede utilizar en algunos nichos especiales. Las pocas veces, porque nosotros obviamente no lo hemos usado en forma extensa, pero lo hemos tenido que usar en algunos casos de bacteremias persistentes por Staphylococcus aureus multiresistente, asociados con daptomicina, a veces en contexto de endocarditis. Y uno pudiera también planteárselo como su uso cuando uno recién tiene una bacteremia por un Staphylococcus aureus y está esperando la sensibilidad, y uno pudiera pensar que esta droga beta-lactámico actúa mejor sobre las cocáceas gram positivas que, por ejemplo, la vancomicina, y uno con esto podría cubrir para la posibilidad en nuestro medio baja, en el de ustedes creo que es un poquito más alta, de que los estáfilos comunitarios sean resistentes, sean oxacilino resistentes. Y una cosa importante es que en todas partes del mundo se definió inicialmente como susceptible o resistente en cepas que estudiamos en nuestro país. Este estudio es de uno de los colegas con los que yo trabajo. Evaluaron que la gran mayoría eran susceptibles, pero que había un porcentaje que no eran resistentes, sino que
susceptibles dosis dependientes. Y de hecho, las dosis que nosotros usamos de ceftarolina en general son dosis altas, asumiendo esta evidencia microbiológica de sensibilidad a dosis dependientes que no ocurre en todos lados. Probablemente nuestras cepas de resistencia tienen algunas características genéticas que condicionan esta susceptibilidad a dosis dependiente. De los otros nuevos antibióticos pasamos al ceftolozano tazobactam, o sea, un beta-lactámico, que es una cefalosporina antiseudomónica que va unido a una de las beta-lactamasas que, como vimos, tenía una actividad fundamentalmente sobre las beta-lactamasas de espectro expandido, pero no actuaban sobre las KPC. Esta cefalosporina es la droga que mejor afinidad tiene sobre las PBP que tiene la pseudomona, es activa sobre varias de ellas y además tiene poca unión, una muy débil unión sobre las PBP4, que son las responsables del mecanismo de inducción y generación de AMC. O sea, es una cefalosporina muy potente contra pseudomona que la conectamos con este inhibidor de beta-lactamasa, el tazobactam, y nos encontramos con que no tenemos muy buena actividad sobre gram positivo, no hay actividad sobre los productores de KPC, de meta-beta-lactamasas o de OXA, tampoco sobre Cinetobacter baumannii, y tampoco es confiable sobre anaerobios, pero es muy activa sobre enterobacteriasas que tengan producción de BLE y es la droga probablemente más activa, más intensamente activa sobre Pseudomonas aeruginosa, siendo estable frente a las alteraciones de porina, mecanismos no por beta-lactamasa, induce poco la AMC y también es poco atractiva para las bombas de flujo. O sea, una muy buena droga anti-pseudomona aprobada para infecciones intraabdominales en conjunto con metronidazol, porque es poco confiable para anaerobio, para las infecciones urinarias complicadas y neumonía, que son las indicaciones que tienen el sello de aprobación por las entidades internacionales. Ahora, tenemos que tener claro cuando usamos ceftolozano tazobactam que los estudios muestran que hay un breakpoint sobre el cual la eficacia es adecuada y que sobre eso tenemos el riesgo de falla de tratamiento. Y en este estudio, que también fue hecho por uno de nuestros colaboradores aquí en nuestra institución, era 4. Sobre 4 los resultados no eran buenos. Entonces, cuando uno quiere usar confiablemente esta muy buena droga antiseudomónica con una beta-lactamasa que se activa sobre los beta-lactamasas de espectro expandida, tenemos que detectar si hay KPC o metalo-beta-lactamasa. Si esas están, no hay que usarlo. Si están negativas, tenemos que ver el SIM. Y si el SIM es menor de 4, lo podemos usar. Si es mayor, no lo podemos usar. Y ahí aparecen ya también algunas particularidades, que es más activo en algunas drogas que otras. Pero lo importante y lo conceptual de esto es que en esta combinación la fuerza está en la cefalosporina. Cuando veamos otras drogas, vamos a ver que la fuerza puede estar en el inhibidor de beta-lactamasa. Aquí la fuerza, la potencia, está en la cefalosporina, el ceftolozano, más que en el tazobactam. La ceftazidima avibactam, la ceftazidima, todos la conocen bien, una antigua cefalosporina con actividad antiseudomónica que incluyendo resistencia a carbapenémicos cuando no hay presencia de carbapenemasa. Pero si hay presencia de carbapenemasa, por supuesto que se hace resistente. Y el avibactam es un inhibidor sintético de la beta-lactamasa de clase A, clase C y de las clases D, sin actividad sobre las B, como vimos antes. Y al juntarlo, recuperamos susceptibilidad a ceftazidima en pseudomonas y en enterobacteriasa. Pero siempre claro que no sobre meta-beta-lactamasa, no sobre Acinetobacter, y cuando hay mecanismos de resistencia distintos a las beta-lactamasa, como por ejemplo bombas de flujo, no va a ser activa. Entonces lo que tenemos acá, parece que algo me falló aquí en la... Sí. Déjeme... Sí. Aquí algo borré, pero algo se me borró, pero lo que estaba tratando de representar que el avibactam, si ustedes se acuerdan que en las otras diapositivas teníamos presencia de
de beta-metalactamasas, de las beta-lactamasas, las distintas clases, el avibactam nos bloquea las A, las C y las D, a diferencia de los antiguos inhibidores. Y aquí la fuerza está en el inhibidor, en él está la potencia que hay. Pero no todo es de color de rosa. La ceftazidima avibactam es una muy buena droga, pero siempre con todos los antibióticos se desarrollan resistencia. Esta resistencia puede ser de distintas maneras. Pareciera ser que es menos frecuente que haya mecanismos de porina o de bombas de flujo, pero sí pueden aparecer mutaciones durante su uso, sobre todo cuando hay un inóculo alto, mutaciones de las carbapenemasas y que estas puedan terminar inhibiendo la ceftazidima, la avibactam. Afortunadamente, todavía es poco frecuente, pero hay que tener mucho cuidado en todas las infecciones que son con inóculo alto y que son de tiempo prolongado. Entonces, la ceftazidima avibactam la podemos usar sola para tratar bacilos multiresistentes que tengan beta-lactamasa espectroexpandida, carbapenemasa, oxa, pero sabemos que las beta-metalolactamasas quedan fuera. Y aquí es donde podemos hacer una combinación en la cual agregamos el Astronam. Y el Astronam, todas las otras beta-lactamasas lo destruyen, pero las metalobeta-lactamasas no lo destruyen. Por lo tanto, vemos acá, cuando combinamos ceftazidima avibactam, y aquí vemos la resistencia en un bacilo gram negativo, por ejemplo, en este caso una Klebsiella, y lo combinamos, la ceftazidima avibactam con el Astronam. En el fondo lo que estamos haciendo es usar el avibactam con el Astronam. El Astronam, cualquiera de estas enzimas lo destroza, lo protegemos con avibactam, y para la beta-lactamasa es resistente a beta-metalactamasa. Por lo tanto, si es activo el Astronam, porque no tiene mecanismo ni de porina ni de flujo, lo que con un porcentaje de frecuencia ocurre, es una muy buena combinación que estamos utilizando. El meropenem vaborbactam, esta también es una unión de un antibiótico conocido en que le agregamos un inhibidor de beta-lactamasa que es bueno para las antiguas, para las BLE y para las carbapenemasas, pero no es buena para las AMC ni para las OXA. O sea, para una bacteria con KPC, sí, y no extiende el espectro del meropenem cuando la resistencia a meropenem es por beta-lactamasas de tipo KPC. Y la otra es el imipenem con relebactam, y el relebactam tiene un poquito más de espectro y tiene una inhibición de algunas bacterias que son productoras de AMC, o sea, extiende el espectro a las bacterias productoras de beta-lactamasa espectro expandido, KPC, y también las que son inducidas por este mecanismo que le mostraba antes de desrepresión de información de resistencia. Hay otros nuevos antibióticos, como la plasmicina, un glucósido de nueva generación, que tiene mayor resistencia a ser destrozado por las enzimas que modifican los aminoglicósidos. Se administra una vez al día. En el fondo tiene características farmacológicas similares a la vicina, bacterias productoras de BLE, como Vicasistens, actúa porque las bacterias son resistentes a también se decía, es un tipo que tiene de los otros puntos, vicasina y gentamicina. No es como y sube la actividad de las bacterias que generan vicasista, toxinas, enzimas modificadoras de amicina, y por lo tanto nos amplía el espectro. Y lo mismo pasa con la familia de las nuevas tetraciclinas. Nosotros tenemos normalmente para usar de las tetraciclinas, tenemos la tigecyclina, una buena droga que tiene algunas características útiles, pero aparecen estas dos nuevas. La erabaciclina, que tiene una formulación endovenosa, y la omadaciclina, que puede darse endovenosa y oral. Son activas en bacilos gram negativos resistentes, varios de los productores de carbapenemasa, los Acinetobacter, algunas de las pseudomonas, Stenotrophomonas maltophilia,
sobre el Staphylococcus aureus multiresistente, enterococo multiresistente, alguna buena actividad sobre anaerobio, y las limitaciones que tiene la erabaciclina y la omadaciclina son la pseudomonas, no llega al espectro, ni al proteus, la morganela o que se tolere. Y ustedes ven que si uno ve en este cuadro aquí abajo, el espectro de la tigecyclina no cambia tanto sobre el espectro de la heparaciclina y de la omadaciclina, pero sí es más potente su actividad neta, su actividad a nivel de la inhibición de la síntesis proteica. Y por lo tanto, ¿qué roles, dice uno, pudiera tener para los acinetobacter multiresistentes cuando sean sensibles a este antibiótico, para los pacientes que tienen bacillus gram negativos multiresistentes o resistentes que sean alérgicos a los beta-lactámicos, en gonococo, que ha ido en algunos lugares, no sé la situación exacta de Argentina, para nosotros no es un problema tan grande todavía, pero la resistencia de la Neisseria gonorrhoeae es importantísima en algunos lugares del mundo. Es una alternativa de micobacterios no tuberculosos. Y una de las grandes cosas en el caso de la omadaciclina es que tiene la alternativa del paso a oral después de su uso endovenoso. Nosotros todavía no hemos tenido la oportunidad de usarla, pero las referencias aparentemente son buenas. Este es la última de los antibióticos desarrollados, que es le llaman el caballo de los antibióticos, porque el cefidrocol, que lo que hace es una cefalosporina siderófora, se llama así porque utiliza los transportadores de fierro a la célula. Y estos transportadores de fierro son muy ávidos por este antibiótico, se unen y penetran en grandes cantidades, escondidos en estas uniones con el fierro, por lo tanto no se le genera el bloqueo que puede tener de las porinas para entrar al espacio periplásmico, y acá está la concentración y tan baja la afinidad que tienen las beta-lactamasas por esta droga, que en general le permite unirse a los PDP y actuar en forma adecuada. Es uno de los antibióticos de un espectro. Y ustedes ven que puede, en una serie de bacterias que son de alto grado de complejidad de tratamiento. Ahora, como todas las cosas, no existe ninguna maravilla que supere todos los problemas a los que nos vemos enfrentados. Aquí están los 3 estudios que validaron su utilización. Se validó, perdón, que no sé si lo cambié, yo aprieto algo mal, pero digamos acá, digamos, en esta. Aquí están los estudios que validaron su uso, como les digo, en infecciones urinarias, la PEC de las neumonias, y está el Credible, que lo validó en neumonias hospitalarias, conectada a ventilación mecánica, sepsis, en general, en todo lo que fuera relacionado a bacterias multiresistentes, con resultados que eran al menos de no inferioridad cuando se comparaba con la terapia óptima estándar o la mejor terapia disponible. En algunos compararon con eso, en otros con imipenem o con meropenem. Y la única cosa que hay que tener presente, que, como les digo, tiene un muy buen perfil desde el punto de vista de sus características para ingresar fácil al espacio periplásmico, para ser resistente a las beta-lactamasas. Pero en el estudio Credible pasó algo que llamó la atención, es que hubo un aumento de mortalidad en los pacientes que fueron tratados con este medicamento. A pesar de que había no inferioridad, hubo un aumento de mortalidad en estos pacientes, y eso fue bien notorio. O sea, ustedes ven acá 24 versus 18% de los grupos, pero los números no eran grandes y todavía no se entiende bien qué es lo que pasó, pero probablemente eso no habla tan mal del antibiótico, sino que hay que entrar a definir, y eso es lo que yo no lograba encontrar la explicación clara. Están tratando de evaluar qué es lo que pasó ahí en ese estudio, pero es una voz de alerta. Muchísimos antibióticos más en estudio. Acá
la típica diapositiva mala porque no se logra ver, refleja en magnitud la cantidad de antibióticos que hay. Y las dos diapositivas siguientes, lo único que les estoy mostrando acá es una suerte de algoritmo, si quieren, más que mirarle, que le hablemos, porque es un poco latera y es un poco la condensación de lo que analizamos de los antibióticos que usamos, como enfrenta las enterobacteriasas o las pseudomonas, y ahí está la referencia COIS, que es un Current Opinion Current Opinion Infectious Disease del año 2020. Es muy bueno para entender cuál es el camino que uno tiene que seguir de hacer un análisis crítico del antibiograma y tratar de con la mirada fenotípica más lo que se puede hacer genotípico, poder ir determinando cuál es el mecanismo de resistencia para ir tomando decisiones. Hay muchas respuestas que no se pueden dar. Yo le diría que probablemente en el auditorio hay muchas personas que tienen amplia experiencia en tratar infecciones por multiresistentes y otros que no. Para todos,